usted estuvo muerto y volvió. ¿Cómo sucedió eso? Te cuento la historia. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque es bastante largo, ¿no? Pero yo estaba en mi casa viendo cómo me instalaban una antena parabólica. Esas antenas grandes que captan directo del satélite, como lo que están haciendo ahora recién con Cyberlink. Bueno, pues estaba tratando de ver cómo era ese asunto, si había alguna condición especial en lo referido a la instalación y qué sé yo, cuando de pronto una bala perdida me da acá en la yugular Una bala. y otra segunda en el pecho. ¿Qué pasó? Estaba yo en una avenida y enfrente había un capitán de la policía y su esposa que estaban peleando por celos. Forcejeaban con la pistola y salieron los dos tiros y me dieron. No. De los dos balazos me caigo de un tercer piso. En la caída me rompo tres vértebras, se me voltearon para atrás las rodillas, o sea, se me rompieron las articulaciones, se reventó la vesícula, se desparramó la bilis. Total, yo era una desgracia y me dio una septicemia, la infección generalizada de todos los órganos. Cuando llegué al hospital, lo único que hicieron fue decirnos que luego de revisar mi caso habían llegado a la conclusión de que ya no había marcha atrás. Era muy probable que muriera antes de las 8 de la noche. ¿Por qué? Yo tenía 127 respiraciones por minuto. Imagínate en un minuto 127 veces para 127. meterle aire a mi cuerpo, porque todos mis pulmones estaban llenos de líquido y solamente me quedaba un 8% de oxígeno, ese lobulito de acá. Era esperar que esto se llene para que me ahogue. No me podían poner un respirador artificial porque si bombeaba me ahogaba más rápido. Entonces los doctores dijeron, si no se muere por el traumatismo que ha sido brutal, se va a morir por un paro respiratorio o si no, por un paro cardíaco, porque es posible que el corazón colapse antes. Bueno, pues me dijeron, tenemos dos alternativas, se puede quedar a morir acá o si gusta puede ir a morir a su casa. Mis padres, mi esposa no aceptaron ese diagnóstico y me llevaron inmediatamente de clínica en clínica, a las clínicas más importantes de Lima. No me quisieron recibir porque ya estaba en trance de muerte. Finalmente acudimos a la clínica de un amigo de la familia que era médico y que él, bueno, ahora ha sido director de hospitales importantes y todo eso. En esa época todavía era un doctor más joven, pero ya muy acucioso. Y él me recibió en la clínica, pero dijo, miren amigos, le voy a ser sincero, no hay nada que hacer. El diagnóstico que les han dado es cierto. Inclusive le convencí a mis padres, ¿no? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que sea un hombre que esté postrado, que sea cuadrapléjico, que tenga... No, hay que aceptar los designios de Dios. Entonces vinieron a hablar conmigo y me dijo, amigo, estás sufriendo mucho. ¿No quisieras que te dé una inyección para que te quedes dormidito? Yo le dije, ¿qué, una eutanasia? No, le dije. Mira, aunque haya una posibilidad de 1 millón, yo voy a luchar porque está de por medio mi esposa, mis hijos. Entonces él me dijo, es que no hay ninguna posibilidad, simplemente que te mueres. Lo único que te espera es mucho dolor. No, le dije, está de por medio mi alma inmortal. Así te dijeron. Sí, y yo le dije, no, está de por medio mi alma inmortal. Y bueno, pues terco como soy, me aferré a la idea de vivir, pero llegaron las 8 de la noche, comenzó a sonar todas las alarmas, porque yo estaba en la unidad de cuidados intensivos, estábamos con los monitores y todos daban lineal. No había latido, no había actividad eléctrica del cerebro, no había nada. Así que vinieron, me abrieron el pecho, me pusieron el desfibrilador, me comenzaron a hacer masaje cardíaco, hasta que llegó un momento en que uno de los médicos que estaba en la sala le dijo al otro, mira, para, ya se fue ya. Señorita, anote la hora para el certificado, hora de la muerte 8:03. Y le encargaron a una enfermera que me quite todas las vías, las transfusiones, todo lo que yo tenía colocado, todos los electrodos, y que me arregle para que entre mi familia, ¿no? Y se fueron a darle la noticia a la familia. Bueno, pues yo decía, pero no puede ser, están locos, si yo estoy vivo, estoy luchando por vivir, ¿por qué me dan por muerto? Y en eso me di cuenta de que veía toda la escena desde el techo y veía mi cuerpo así, laxado. Te veías a ti mismo. Sí, me veía pues desfallecido. Yo Estabas como flotando. estaba en el techo y quería empujarme para volver a mi cuerpo y no tenía masa, atravesaba la pared. Entonces estaba horrorizado, muerto de miedo. Y literalmente dije, ¿qué? ¿Entonces me he muerto? Ni bien dije eso, salí volando y comencé a recorrer todos los lugares
donde he estado desde que tengo uso de razón. Como si estuvieran rebobinando una película en Play, igual. Y de pronto llegué a un cuarto totalmente oscuro. Era una habitación oscura, pero el peso se movía, era como si fuera una balanza. Era como literalmente como si me estuvieran pesando. Hasta que de pronto se estabilizó y de nuevo, pum, salí volando. Y aparecí en un campo de liceo, un campo totalmente verde. Y era una noche muy clara porque había luna llena y habían estrellas. Y al fondo veía un túnel de luz con dos muros blancos a los lados. Bueno, pues sabía que tenía que ir para allá, pero no sabía cómo iba a hacerlo. Tenía las piernas deshechas, estaba dolorido, tenía la espalda mal. No sé, pero de pronto llegué ahí. No sé si corrí, si volé, si me desvanecí, aparecí, pero ya estaba allá. Cuando llegué, me di cuenta de que no eran muros, eran filas de personas que brillaban. El primero de la fila era mi hermano, que murió en accidente de tránsito. Yo traje su cadáver en mis brazos, porque donde él murió era una zona rural y no había carroza fúnebre. Tuve que traerle una camioneta pick-up abrazado a mí, para que su cadáver no se maltrate. Y lo viste ahí y viste una Vino hilera de almas. y además estaban mis abuelos paternos, maternos. Estaba, por ejemplo, un tío de cariño que era muy bien recibido en casa, que tocaba la guitarra, él murió de cáncer. Y después estaba otra serie de personas que tenían los rasgos de la familia paterna y materna. Entre todos ellos salió corriendo un niño con su mandilito de cuadros. Era uno de mis mejores amigos cuando estaba en el kindergarten. Él murió en un paseo. ¿Por qué? Porque nos fuimos de paseo y a mí me castigaron por hacer una travesura. Entonces mi castigo fue no ir al paseo. Ellos estaban saltando en una lanchita sobre una laguna, se volteó el barco y eran 8 niños. Los rescataron a 7 y él falleció ahogado. Y ahí estaba, tal como cuando éramos niños. Me vio, yo era un hombre ya casado con 2 hijos y vino a ver, me dijo, Tito, hermano, ya llegaste, vamos a jugar. Y yo no lo podía creer, ¿no? Al fondo habían 2 viejitos y me miraban así. Y uno le preguntaba al otro, ¿y este quién es? Este es el Tito, el hijo de la Chelita con el Corito. Corito le decían a mi papá. Ah, sí, pues Amarro, me dijo, eres igualito a tu padre. Yo soy tu tío, Cipriano Torres Cagui, he sido presidente de la Corte Suprema. Y él de que está acá es tu tío Edmundo, que ha sido un gran presidente del comercio. El comercio es un diario muy reconocido en mi país. Y yo no los había conocido ni había oído hablar de ellos porque eran hermanos de mi abuelo, habían muerto mucho antes de que yo nazca. Después me encontré con 2 tíos que los conocía de vista nada más porque ellos se mataron en una carrera de autos. El carro se volcó y fallecieron los 2. Eran los hermanos de mi mamá. Y había una gigantografía en la entrada de la casa del abuelo donde estaban los 2 apoyados sobre el carro número 5, que era el coche que se voltearon. Y me vinieron a saludar. Me mandaron saludos para mi mamá y todo. Pero yo estaba hecho una noche, pensando en mi esposa y en mis hijos. Vino mi hermano y me abrazó. Y me dijo, tranquilo, Cholito. Tú has venido primero, pero ellos también van a venir. Y cuando todos estemos juntos, vamos a volver a viajar. Porque los espíritus viajamos en grupo. Así te dijeron. Sí. Pero lo más curioso es que yo sentía la voz de todos y su voz característica. Tenía mi madrina, que era una señora que no podía tener hijos, y yo era su adoración, era su ahijado. Y tenía una voz característica que ya había olvidado y en ese momento la recordé, ¿no? Y me vino a abrazar también. Pero yo estaba hecho una noche pensando en mi esposa y en mis hijos. Cuando de pronto me comenzaron a llevar hacia la boca del túnel. Miré y era hacia arriba, ¿no? Y decía, ¿cómo voy a subir? Pero ni bien puse un pie dentro del túnel, todo mi dolor, mi pena, mi tristeza desapareció. Sentía que tenía que llegar al fondo, que era como, no sé, era como un pozo de luz dorada intensa, no sé si como llamas o qué cosa, pero como las bengalas, así que botan chispas. Y comencé a subir y comencé a sentir que me iba deshaciendo, como si fuera un polvillo muy fino y me iba transparentando. Y cuando estaba a medio camino, escuché el llanto desgarrador de mi madre, de mi papá, de mi esposa, les habían dado la noticia. Y eso me detuvo. No sé cómo le rogué, le supliqué, le pedí,
Señor, dame una oportunidad, déjame volver. Yo sé que no he sido un buen hombre, pero no lo hagas por mí, hazlo por mi esposa, por mis hijos. La cosa es que no sé cómo le habré rogado que de pronto sentí una succión y un tirón hacia atrás. Y abrí los ojos y los tenía vidriosos. No podía ver bien. Lo primero que quería ver era el reloj, porque reconocía el color acuamarina de la habitación de la clínica. Y había un reloj en la pared y yo quería saber cuánto tiempo había pasado. Y no distinguía las agujas. No las podías ver bien. No, pero la enfermera me seguía desentubando y todo. Entonces la cogí de la manga y la jalé y le dije, ¿qué horas son? Pero yo no estaba respirando todavía. Entonces mi voz salió así, ¿qué horas son? Porque no tenía potencia, ¿no? Mis pulmones no estaban todavía funcionando. La chica tiró la bandeja y salió corriendo. ¡Ay! Y comenzó a gritar, ¡el muerto, el muerto! ¡El muerto! Gritaba la pobre. Y se hizo un escándalo y todo el mundo vino a verla. Un doctor la agarró, señorita, cálmese, cálmese, tranquila, el muerto. ¡Pah! ¡Pah! De ida y de vuelta. Ya, respira hondo. ¿Qué pasa? El muerto. ¿Qué pasa con el muerto? El muerto se ha levantado. No, señorita, le dijo, son gases. Porque dice el doctor, que acá está el estómago, se producen los gases y el camino hacia acá es más corto que por Sí. el otro lado, por todos los intestinos, ¿no? Entonces dice que a veces uno bota, uno exhala, pues. Los cuerpos, los Exacto. fallecidos. ¿Y te ha parecido escuchar algo? No, si me ha agarrado de la manga, me ha zamaqueado y me ha dicho, ¿qué horas son? Bueno, ya estaba reunido un tumulto de gente ahí. Mis padres también habían escuchado y vinieron. Y todo el mundo entró a la habitación y me encontraron sentado. Mi mamá le quería pegar al doctor. Malvado, mal hombre, le dijo, me he podido quedar muerto de un ataque al corazón. ¿Cómo me dice que mi hijo está muerto? ¿No lo ve que está vivo? Señora, se lo juro que estaba muerto, si hasta el espejito le hemos puesto. Y yo le dije, tranquila mamá, ya estaba respirando, ¿no? Yo me fui, pero ya volví. He estado con mi hermano Pepe, con mi madrina Lala, con mis abuelos, con mi tío fulano. Mamá, a todo esto, yo tenía dos tíos, el tío Cipriano y el tío... Sí, me quedó mirando, porque nunca habían sido tema de conversación. Eran los hermanos de mi abuelo, ¿no? Te mandan saludos. Bueno, pues esa noche para mí fue interminable. A mí me habían hecho una operación que duró 8 horas, porque como se había reventado la vesícula, se había esparramado la bilis y tenían que trapear todo. Nunca me voy a olvidar de que yo tenía miedo de que me metan los intestinos y los metan mal y que hay un nudo. Pero me di con la sorpresa de que tú estás abierto como un pescado, los tiran para arriba y todo cae en su lugar, porque tienen una especie de memoria genética, se acomodan solos en su sitio. Y bueno, pues yo veía todo porque yo no tenía, yo tengo un síndrome, que es el síndrome de piedra. Cuando he estado en coma, cuando he recibido los tiros, no pierdo la conciencia aunque me ceden.